Hola hermanos, el día de hoy 23 de mayo del 2019 es jueves de la quinta semana del tiempo de la Pascua. No tenemos memoria obligatoria el día de hoy, voy a hablarle brevemente de un sacerdote extraordinario, Juan Bautista de Rossi. Les digo extraordinario porque realmente vivió su ministerio sacerdotal de una manera increíblemente ejemplar. Nacido en 1698 en un pueblito Voltaggio, en Génova, una familia prácticamente le adoptó, le llevaron a estudiar a Roma porque era un muchachito sumamente capaz, sumamente inteligente. Estudió con los jesuitas en el colegio romano y fue ordenado sacerdote a los 23 años. Fíjense, un buen predicador, sobre todo porque predicaba con el ejemplo. Es decir, se acercaba a los enfermos, se acercaba a los necesitados, se ponía en el mercado a darle catequesis a los niños. Y a lo que le tenía miedo, fíjense, era el sacramento de la confesión. Decía que él sentía como que no podía dar buenos consejos. Y resulta ser que ese fue su gran ministerio. Ahí fue donde realmente tocó las almas, como se decía en aquella época, y tenemos que seguirlo diciendo, porque es tan necesario el sacramento de la reconciliación. Un consejo de San Juan Bautista de Rossi realmente le cambiaba la vida a las personas. Hay miles de testimonios con respecto a esto. Y lo digo porque nosotros sacerdotes tenemos esa grandísima responsabilidad de ayudarle a los hermanos a acercarse a Dios a través del sacramento de la reconciliación. Es un tribunal, sí, pero es un tribunal de misericordia, es un tribunal de amor. No es para caerle a palos a la gente ahí con los pecados que ha cometido, para escandalizarse de las barbaridades que han hecho. Todo lo contrario. Tenemos que entender que la misericordia de Dios se manifiesta en estos sacramentos de sanación, el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la unción de los enfermos, por ejemplo, que son tan necesarios potenciar, animar y, insisto, de manera muy particular, de manera particular para nosotros sacerdotes. Él muere en el año 1764, había padecido de epilepsia. Durante una buena parte de su vida tuvo en 1763 un derrame cerebral. Va a ser canonizado en 1881 por el Papa León XIII. Bueno, vamos adelante con las lecturas. Hoy el texto largo del capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles es la primera lectura. Recuerden el problema. Los judaizantes querían volver a los cristianos judíos antes de que fueran cristianos, que se circuncidaran, que cumplieran con todas las normas del mundo judío. Entonces fíjense el diálogo, recuérdense que había una violenta discusión que se había armado en Antioquía. Ahora esa discusión llevada a Jerusalén, delante de los apóstoles, tiene un final, digámoslo, hermoso, realmente hermoso. Por aquellos días, después de una larga discusión sobre el asunto de la circuncisión, Pedro se levantó y dijo a los apóstoles y a los presbíteros: hermanos, ustedes saben que ya desde los primeros días Dios me eligió entre ustedes para que los paganos oyeran por mi medio las palabras del evangelio y creyeran. Dios, que conoce los corazones, mostró su aprobación dándoles el Espíritu Santo, igual que a nosotros. No hizo distinción alguna, ya que purificó sus corazones con la fe. ¿Por qué quieren irritar a Dios imponiendo sobre los discípulos ese yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido soportar? Nosotros creemos que nos salvaremos por la gracia del Señor Jesús del mismo modo que ellos. Toda la asamblea guardó silencio y se puso a oír a Pablo y a Bernabé, que contaban las grandes señales y prodigios que Dios había hecho entre los paganos por medio suyo. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo: hermanos, escúchenme. Pedro nos ha referido cómo por primera vez se dignó Dios escoger entre los paganos un pueblo que fuera suyo. Esto concuerda con las palabras de los profetas, porque está escrito: después de estos sucesos volveré y reconstruiré de nuevo la casa de David, que se había derrumbado. Repararé sus ruinas y la reedificaré, para que el resto de los hombres busque al Señor, lo mismo que todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre. El Señor que hace estas cosas es quien lo dice, Él las conoce desde la eternidad. Por lo cual, yo juzgo que no se debe molestar a los paganos que se convierten a Dios. Basta prescribirles que se abstengan de la fornicación, de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si alguien se extraña, Moisés tiene desde antiguo quienes lo predican en las ciudades, puesto que cada sábado se lee en las sinagogas. Bueno, a mí lo que me encanta de este texto, cuidado, no es lo que dice Pedro, no es lo que dice Santiago, es el silencio que se armó en medio. Todos guardaron silencio y escucharon a Pablo y Bernabé. Pero es que la clave para cualquier conflicto, y lo insisto, cualquier conflicto, es saber escuchar. Si se hubieran puesto a hablar todos al mismo tiempo, ya vieras un relajo aquello, porque yo tengo razón, es que yo tengo la verdad, es que yo... Ahí hubiera habido un problema que no se hubiera resuelto. La capacidad de escuchar es lo que necesitamos todos para resolver nuestros problemas. Porque no es hablando que se entiende la gente, es escuchando que se entiende la gente. Y por eso yo animo, si el ejemplo lo está dando la iglesia desde el primer siglo,
¿Cuánto tenemos que aprender en nuestras sociedades a escucharnos, a respetar lo que el otro diga, para poder encontrar puntos de coincidencia? Santiago es la síntesis, se llegó a un acuerdo, se llegó a un punto. Mañana escucharemos precisamente qué es lo que se hace como consecuencia de todo esto. Pero por favor, he ahí el grandísimo problema, cuando no somos capaces de escuchar. Y el que escucha es el que sabe amar. El Evangelio, capítulo 15, con 3 versículos, solamente 3 versículos, del 9 al 11, pero una belleza. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto, para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. ¡Qué belleza esto! En 3 versículos nos acaban de decir: permanezcan en mi amor. No es permanecer porque aguantamos, no es permanecer porque estamos ahí perseverando, como por costumbre, por tradición. No, es permanecer en el amor. El que permanece en el amor alcanza la verdadera alegría. Ese es el sentido de nuestra fe. Y eso es lo que a veces nos cuesta comprender tanto. Miren, no se trata sobre todo de un ir dejando pasar, de un ir sumando días, minutos, horas. No. Es cuestión de ser capaces de permanecer amando para que el amor nos haga permanecer, para que así la alegría sea plena. Fíjense la belleza de esto. Plenitud. Eso es lo que viene. ¿Se acuerdan lo que decía el Señor Jesús en el Sermón de la Montaña en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5? Yo no he venido a abolir la ley, he venido a darle plenitud, he venido a darle cumplimiento. La plenitud de las personas está en el amor. El que no ama no puede ser feliz. El que no ama no puede perseverar. Es el amor lo que nos mueve. No es la conveniencia, no es la ética, es el amor. Bueno, pidámosle al Espíritu Santo para la iglesia el don del Espíritu que nos una, el don del Espíritu que nos haga escucharnos, que nos haga amarnos. Espíritu Santo, concede a tu iglesia miembros llenos de tu gracia que con sus luces iluminen al pueblo de Dios. Dale miembros orantes que atraigan sobre la iglesia las bendiciones de Dios y hagan frente a los ataques del enemigo. Dale miembros llenos de tu amor que sirvan desinteresadamente al prójimo. Dale miembros santos para el progreso de la vida espiritual, que como bautizados y confirmados sirvamos a la iglesia con el don que tú nos has dado. Hay diversidad de dones, pero un solo espíritu. Que tú seas el vínculo de unidad en la multiplicidad de los ministerios. Amén. Que Dios les bendiga.